La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de la página de Facebook y de YouTube, sean bienvenidos en esta tarde a una, presentación más de este culto familiar. Para la consideración del tema está con nosotros hoy un pastor, en el cual en su momento daremos la bienvenida. Por ahora yo le pido que me acompañe para que hagamos una oración y pongamos delante de nuestro Dios precisamente al expositor y nuestros corazones para que Dios bendiga así con su palabra nuestras vidas en esta tarde. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que nos concedes bendición y vida eterna. Pero además, Señor, que en medio de todas las cosas concedes victoria al interior de la vida de tu iglesia, Señor, y en particular en la vida familiar, en los hogares. Bendícenos, Señor, guía a tu siervo, concede gracia para el oportuno socorro y permite, Señor, que nuestras vidas avancen cada día victoriosas tomadas de tu mano, Señor. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Como dije, el pastor Abdías María Acevedo, quien ministra en la Iglesia Fortaleza para el Alma en Cuauhtémoc, le damos una cordial bienvenida. Pastor Abdías, bienvenido. El Señor te bendiga. La paz de Dios, hermano Hernán. Saludo a todos nuestros hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y demás hermanos de otros presbiterios que también nos ven por este medio. El día de hoy, amados hermanos, vamos a considerar un repaso del tema considerado en este mes de julio, la vida victoriosa y lo que no lo es, primera y segunda parte, así como un tercer tema a manera de pregunta. La vida victoriosa es estar en armonía con todo el mundo. Y para dar inicio, hermanos, con este repaso, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 13, que nos dice de la siguiente manera: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a considerar, amados hermanos, que no es la vida victoriosa, porque muchas de las veces nosotros podemos tener en nuestra mente ideas, podamos estar pensando que ciertas acciones, ciertas actitudes son victorias, pero vamos a darnos cuenta, amados hermanos, si es que estamos en un error de los aquí mencionados, vamos a darnos cuenta que eso no es una vida victoriosa y que eso no significa estar venciendo. Para esto, amados hermanos, el primer punto a considerar no es una vida victoriosa el estar exentos de la tentación. Nos dice Hebreos 2, 17 al 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vemos, amados hermanos, que nuestro Señor Jesús fue tentado. Si nosotros expresáramos que somos victoriosos porque no somos tentados, pues hermanos, estaríamos en un grave error, estaríamos incluso pues en una gran falsedad, porque pudiéramos decir, bueno, yo no voy a ser tentado porque soy pastor, yo no voy a ser tentado porque tengo 20 años conociendo
la palabra de Dios, 20 años desde que entregué mi vida a Cristo, y por eso no voy a ser tentado. Yo no voy a ser tentado porque desde que nací en un hogar cristiano. No, hermanos, el enemigo de nuestras almas, el diablo, tentó a nuestro Señor Jesús, tentó a Dios, y si fue capaz de tentarle a él, hermanos, tengamos la seguridad de que lo hace también con nosotros. Entonces, amados hermanos, primeramente, no puede darse esta condición de que no seamos tentados, y si alguien lo pensara así de esa manera, pues no sería esto una victoria, ¿verdad? El pecado ¿qué es, hermanos? Es toda transgresión de la ley de Dios. Es la consecuencia de utilizar algo bueno para fines malos. ¿Cómo podemos utilizar algo bueno para fines malos? Hermanos, el matrimonio fue instituido por Dios y el matrimonio es algo bueno. Y uno de los propósitos del matrimonio es el reproducirnos, es el tener nuestros hijos, el tener la familia. Y los hijos son bendición que Dios nos da, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos, si esos hijos se tienen fuera del matrimonio? Si nos damos cuenta que algo bueno lo hemos convertido en algo totalmente malo, ¿verdad? No podemos decir, amados hermanos, segundo punto a considerar, no podemos decir que hemos vencido, que somos victoriosos porque somos hijos de Dios. Primera de Juan, en su capítulo 3, versículo 1, nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, efectivamente. En el momento en el que nosotros le reconocimos delante de Él nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras imperfecciones, y nos arrepentimos, le aceptamos en nuestro corazón, a partir de ese momento somos hijos de Dios. Pero no podemos decir que es una victoria porque no es por mérito nuestro, no es porque nosotros hayamos hecho algo para convertirnos en hijos de Dios. ¿Por qué nos convertimos en hijos de Dios? Por su amor y por su gracia. Y nos lo dice este texto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es, hermanos, repito, por el amor, su gracia, su misericordia, su bondad, y en su soberanía. En su soberanía, Él, hermanos, Él nos ve y nos convertimos en sus hijos. Pero no hay mérito para nosotros. Entonces, hermanos, si hubiera, o podemos decir, hay una victoria, pues esta victoria es del Señor y no nuestra. El tercer punto es amarnos a nosotros mismos y a los nuestros, a nuestra familia. Esto no es, hermanos, una vida victoriosa. Santiago 2:8 nos dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Hermanos, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nosotros mismos, pues los queremos de manera natural, ¿verdad? Hay un amor de manera natural. Entonces, pues, ¿dónde está la victoria? ¿Dónde está aquello sobre lo cual hemos vencido? No lo hay, no lo hay. Debemos de amar al prójimo, debemos, e incluso, amados hermanos, amar a nuestros enemigos. Debemos de amar a aquellos que atentan en contra de nosotros, ¿verdad? Nos dice, amados hermanos, en Santiago 1:13 y 14, y aquí nos vamos a dar cuenta de
la victoria. ¿Qué es la victoria? ¿Qué es la vida victoriosa? Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. En Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primeramente, hermanos, nosotros no somos tentados de parte de Dios. Nos lo dice claramente este texto que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado, porque Dios no tienta a nadie. Debemos de saber y estar conscientes que la tentación viene de parte del enemigo de nuestras almas y él está trabajando día y noche. Por eso debemos de estar alerta, preparados día y noche en todo momento. Él busca, hermanos, cualquier descuido, el más insignificante, y ya está ahí laborando en contra de nosotros. Pero debemos de estar firmes. Debemos de soportar la tentación. Debemos de resistir la prueba. Entonces nos dice, hermanos, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí la vida victoriosa. Ahí cuando soportamos la tentación, cuando resistimos a la prueba, ahí está la verdadera victoria. Mantengámonos firmes, mantengámonos alertas. ¿Y cómo vamos a poder resistir la tentación? ¿Cómo vamos a poder permanecer firmes, amados hermanos? Tomados de la mano del Señor, en comunión con su Santo Espíritu, en todo momento. ¿Hay otra forma? No la hay. No la hay solos. Nosotros no podemos. Recordemos, amados hermanos, que nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil. Tengamos presente, amados hermanos, que como padres, las victorias que tengamos van a ser bendición para nuestros hijos. Tengamos también presente, amados hermanos, que las derrotas, las caídas que nosotros tengamos van a ser de vergüenza para nuestros hijos. ¿Qué queremos para nuestra familia? ¿Qué queremos para los nuestros? Para aquellos que de manera natural amamos, queremos derrota, queremos bendición, firmes, adelante en el nombre del Señor. Luego entonces, hermanos, entramos a la segunda parte de este tema, la vida victoriosa y lo que no lo es. Y nos dice, la vida victoriosa, nos hemos dado cuenta que no significa que estemos exentos de la tentación. Tampoco como personas o como familias estamos exentos de cometer errores. Nos ha quedado claro en la primera parte que no estamos exentos de la tentación y tampoco estamos exentos, hermanos, de cometer errores. Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vemos, amados hermanos, vemos que se ha considerado que se puede ser sorprendido en alguna falta y también se nos dice cómo se debe de amonestar, cómo se debe de restaurar con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Los errores, amados hermanos, no necesariamente son pecados. Unos de ellos sí son pecado. Y vamos a ver, hermanos, algún ejemplo de en una misma situación, pero con algunas variantes,
cómo puede considerarse como pecado y cuándo ese mismo error no es considerado un pecado. Si usted va manejando, amado hermano, en su vehículo y de repente, sin darse cuenta o incluso por alguna distracción de usted, al poner más alto el volumen de su estéreo, al bajarle, puede ser al ver el celular o cualquier tipo de distracción, usted no se da cuenta si atraviesa una persona caminando, una persona en alguna bicicleta y usted atropella y lesiona a aquella persona. Ahí, si usted no se dio cuenta, repito, o se distrajo, no lo hizo de una manera intencionada, fue de una manera culposa. Incluso, hermanos, el Código Penal así lo considera cuando no está premeditado alguna acción. Ahí, hermanos, es un error, ¿verdad? Pero no estamos hablando de un pecado. Pero ahora bien, amados hermanos, si usted está consciente y ve a una persona y usted decide atropellarla porque tiene algo en contra de ella, porque tiene algún problema, y usted consciente de que la va a lastimar, acelera su vehículo y desvía el volante para llegar a donde está él, lo está haciendo de una manera consciente, de una manera premeditada, y lo está haciendo usted con dolo. Ahí, hermanos, ahí hay pecado. Pero usted se pudo dar cuenta, usted estuvo consciente de aquello que iba a cometer. Esto, amados hermanos, por mencionar únicamente algún ejemplo. Nuestras mejores intenciones pueden ser errores. Nosotros podemos pensar en algo bueno, nosotros podemos pensar en que vamos a hacer el bien a alguien, pero hermanos, podemos estar en un error. Proverbios 16:9 nos dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Gloria a Dios. Gracias a Dios que le tenemos con nosotros para que enderece nuestros pasos cuando estamos en algún error que incluso no podamos nosotros darnos cuenta, pero debemos de ser flexibles y estar dispuestos a que seamos enderezados, a que nuestros pasos sean enderezados. Un error secular, un error en el cual nosotros podemos caer, hermanos, tratándose de alguna enfermedad y nosotros ministramos un medicamento y ese medicamento no era el indicado, no era el correcto, en lugar de haber una mejora, va a haber un agravamiento, va a agravarse más aquella enfermedad. Hermanos, cometimos un error o tal vez ministramos un medicamento y aquella persona no nos preguntó qué medicamento era, confió en nosotros, se los tomó y lejos de tener una mejora le causamos una alergia porque era alérgico a aquel medicamento. Ahí un error, y los hay, hermanos, esto en el medio secular, pero también de manera espiritual. Hermanos, debemos de estar preparados y pedirle a Dios de su guianza, que nos dé de su inteligencia, de su sabiduría, para poder identificar, discernir cuando nosotros podamos estar en un error creyendo que aquello es algo bueno. Nos dice, amados hermanos, la vida victoriosa no significa vivir una vida perfecta. Y ahorita mencionando esto, recuerdo que mencionaban que una persona decía que él quería pertenecer, asistir a una iglesia perfecta, que no quería ser parte de su iglesia, ¿verdad? Porque no los veía tan perfectos.
y quería él pertenecer y iba a buscar una iglesia perfecta. Hermanos, la iglesia perfecta no existe, pero le dicen a aquel varón, y si la iglesia perfecta existiera, tal vez tú no serías parte de aquella iglesia. ¿Por qué? Por tus imperfecciones. ¿Nos gustaría asistir a una iglesia perfecta nosotros? Primero, examinémonos. Primero, preguntémonos, ¿somos perfectos para pertenecer a una iglesia perfecta? Y lo vamos a pensar y lo vamos a meditar más de una vez, ¿verdad? Nos dice, amados hermanos, Filipenses 3, 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, el apóstol Pablo no pretendía ya haberlo alcanzado todo. No, él reconocía que no era perfecto, ¿verdad? Sino que proseguía firme. Hermanos, no busquemos perfección porque lo que vamos a causar en nosotros va a ser frustración. Nos vamos a frustrar de que no vamos a poder alcanzar aquella perfección. Ahora bien, conscientes de esto, no una vida perfecta, no vamos a tener una vida perfecta, pero sí una vida adecuada. Y sin embargo, también una vida adecuada tiene errores. Podemos diseñar una vida familiar adecuada, tiempo para el Señor, tiempo entre nosotros, colaboración familiar en la iglesia, y a pesar de esto, equivocarnos. A pesar de esto, tener errores. Y puede ser que nosotros como familia nos dispongamos a servir al Señor, nos dispongamos, hermanos, sirviendo en la iglesia desde el aseo, en la alabanza, como músicos, en diferentes ministerios, amados hermanos, pero aún así tratando de tener esa vida adecuada, momentos de devoción en familia, tener errores. Y esos errores pueden darse incluso al momento en el que estamos sirviendo, en el momento, hermanos, en el que estamos desempeñando nuestras funciones, nuestro ministerio. Puede ser que si vamos a servir en el aseo y nosotros de nuestro trabajo salimos con un tiempo muy limitado y nuestra familia está ya preparada para irnos temprano al templo, a limpiar, a acondicionar, y se nos ha hecho tarde y puede haber una discusión, mira, vienes tarde, mira y demás. Ahí está un error, e incluso cuando estamos en funciones, cuando estamos sirviendo, ¿verdad, hermanos? Entonces, tengamos presente que errores los va a haber todo el tiempo, pero dispongámonos para corregirlos, dispongámonos para cambiar aquello que está en nuestras manos. La vida victoriosa no es madurez plena. No es madurez plena. Es apartarse de los impedimentos del crecimiento. ¿Y cuáles son aquellos impedimentos del crecimiento, hermanos? La falta de fe, poco tiempo de oración y de lectura de la palabra,
ausencia del culto familiar. Y nos decía nuestro hermano Anselmo, quien dio esta segunda parte, la primera parte la dio nuestro hermano Samuel, pero nuestro hermano Anselmo nos mencionaba e incluso también el no asistir al culto general, ¿verdad? En la vida victoriosa puede haber derrotas, pero no perder la guerra. En la vida victoriosa puede haber derrotas, pero no perder la guerra. Segunda de Corintios 4:9 nos dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estamos derribados, mas no estamos destruidos. Y si estamos derribados, nos vamos a levantar en el nombre del Señor y vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir firmes. Vamos a seguir luchando para ganar, hermanos, para ganar la guerra. Nos dice, si hablamos de errores, no es dejar una puerta abierta, es reconocer que no somos perfectos, pero hagamos una decisión inflexible, oremos al Señor, nos libre de nuestros errores. Qué importante esto, hermanos. Vamos a decir, pues todos cometemos errores. No me preocupo, es normal. Algunos son pecados, otros no lo son. No tengo de qué preocuparme. No, hermanos, ahí estaríamos dejando una puerta abierta al enemigo. No, hermanos, si reconocemos que tenemos errores, es reconociendo que somos imperfectos. Pero aquellos errores que ya hemos identificado, que tenemos claros, debemos de trabajar en ellos, debemos de ponerlos en las manos del Señor y decirle, Dios mío, tengo este error, ayúdame, reconozco mi imperfección, ayúdame a cambiar porque solo no puedo, te necesito, Señor. Entramos, amados hermanos, en el tercer y último tema que estuvo a cargo de nuestro hermano Gesiel. Repito, a manera de pregunta, ¿la vida victoriosa es estar en armonía con todo el mundo? Hechos 15, 37 al 41 nos dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vemos, amados hermanos, y contestando de manera concreta a la pregunta planteada en el tema, si la vida victoriosa es estar en armonía con todo el mundo, no lo es. No es victoria, no hay una victoria, no es una vida victoriosa estar en armonía con todo el mundo, y esto no es algo que sea sencillo de lograr. Y vemos claramente que en algo que podemos decir era un error, y no hay ningún pecado en esta situación, que Bernabé quería que llevasen a Marcos y Pablo no quería llevarlo. No hay, hermanos, algún pecado, o no podemos ni siquiera señalar quién estaba en algún error, ¿verdad? Si hubiésemos tenido la oportunidad de preguntarle a Bernabé, pues él iba a decir que lo correcto era llevarlo y Pablo iba a decir que no. No estuvieron de acuerdo en algo que nosotros podemos decir, pues bueno, no le vemos ninguna complicación, ¿verdad? Cada persona puede tener puntos de vista diferentes. Vemos el ejemplo de Absalón en 2 de Samuel 15:3. Entonces Absalón le decía, mira,
tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Aquí el punto de vista de Absalón era que sus palabras eran buenas y justas, pero también había una intención, había intereses de por medio, como era el caso de Absalón, que quería, digámoslo así, ganarse el corazón de quienes iban a buscar al rey David. Y había una intención muy particular en él. Asimismo, hermanos, podemos encontrarnos con personas que tienen intereses que ni siquiera nosotros podemos darnos cuenta de cuáles son. Y como un ejemplo, hermanos, nosotros cuando vamos al templo, vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a escuchar su palabra, ¿verdad? Y digámoslo así, ese es nuestro interés. Hay personas que van al templo porque saben que Dios es bueno y que Dios puede ayudarles y quieren ellos que Dios le ayude en su condición económica, en un problema, en una situación difícil, en alguna enfermedad. Digamos, van por interés, van por un interés. Y nos damos cuenta que muchas de las veces esas personas, una vez que Dios les socorre, les ayuda, se olvidan de Dios, se apartan. Y vemos este ejemplo, e incluso que son diferentes intereses de alguien que puede asistir a la iglesia. No caigamos, hermanos, en errores, no caigamos en intereses conforme a nuestro corazón, conforme a nuestros pensamientos, y menos cuando se trata de asistir a la iglesia, de buscar del Señor, de mantener la comunión con su Santo Espíritu. Nos dice, hermanos, la prudencia en el trato con nuestros semejantes es aconsejable ante tanta diversidad de caracteres. Debemos de ser prudentes, debemos, hermanos, de considerar a nuestros semejantes. Ahora bien, la vida victoriosa en el seno de la familia pastoral. La vida victoriosa en el seno de la familia pastoral. Nos dice, si un pastor en su ministerio o en su familia se encuentra una incompatibilidad, ¿qué debe hacer? Primeramente, consideramos lo que nos dice Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pues es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Si ha tenido él un problema en su hogar, ¿qué debe de hacer? Bueno, gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es necesario tener presente que debemos de gobernar bien en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestros hijos, y si hay algún problema en nuestro hogar, debemos de hablar con toda franqueza y arreglar ese asunto, ese problema. Si la incompatibilidad es en el ministerio y no puede trabajar en armonía,
tengamos presente que las incompatibilidades a veces son tan solo incomprensiones. Si hablamos en paz con aquellos que tenemos dificultades, descubrimos que son solo malos entendidos. ¿Y cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a abordar aquellos asuntos, aquellos malos entendidos? Es indispensable que estemos de acuerdo, hermanos, en dialogar y que hablemos en paz con aquellos que tenemos dificultades. Descubrimos que son solamente malos entendidos. Es indispensable que estemos de acuerdo en dialogar en el seno familiar y en la iglesia. Es necesario dialogar tanto en nuestro hogar, en la iglesia, cuando haya un problema, cuando haya una situación difícil. La fe solo una vez ha sido dada a los santos. Hermanos, si esas diferencias que podamos tener en la iglesia, diferentes tipos de opiniones son acerca de la fe, son acerca de la doctrina, tengamos presente lo que nos dice Judas en su capítulo 1, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez dada, por lo tanto, la palabra de Dios es una, la doctrina es una. Debemos de tener presente que no es correcto el decir acerca de este asunto, acerca de este punto, mi hermano piensa de tal manera y yo pienso de manera diferente. Y está bien, el que piense a su manera, que viva a su manera, y yo vivo a como yo pienso, a como yo creo que es correcto. No, hermanos, porque la palabra de Dios no se debe de vivir a como nosotros la interpretemos, a como nosotros queramos, sino que debe de interpretarse de manera correcta y debemos de vivir la sana doctrina. Entonces, nos dice, es obligatorio no tener en una hermandad de iglesia o de familia diferencias doctrinales o teológicas, porque somos familia y somos hermanos. No debe haber diferencias. Y si nosotros somos quienes pensamos diferente, nosotros somos quienes estamos en el error, reconozcamos, hermanos, reconozcamos y cambiemos ese pensamiento. Hermanos, ha sido el repaso de estos 3 temas considerados en este mes de julio. Lo que no es la vida victoriosa hemos visto. En el mes de agosto se van a considerar qué es verdaderamente la vida victoriosa. Hermanos, es importante que sigamos viendo estos temas familiares que son de grande bendición para nosotros, para los nuestros, para la familia, para la iglesia. Y si usted quiere darse cuenta qué es verdaderamente la vida victoriosa, ya sabe qué hacer. Vamos a ver los temas del siguiente mes. Damos gracias a Dios. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por tu grande amor. Gracias te damos por tu grande bondad. Te damos gracias por aquellos hermanos que han desarrollado estos temas que son de grande bendición para nuestra vida, para nuestra familia. Gracias te damos, Señor, también por mis hermanos que expusieron estos temas en este mes de julio, nuestro hermano Samuel, nuestro hermano Anselmo, nuestro hermano Gesiel. Sigue usándoles, Señor, sigue usando sus vidas y sus ministerios. Gracias te damos, Señor, porque nos hemos dado cuenta que no es una vida victoriosa, para no estar engañándonos,
para no estar en un error, para no estar pensando de manera incorrecta aquello que no es victoria, aquello en lo cual no estamos venciendo, o que incluso podamos hasta sentirnos mal, porque a nuestro criterio no estamos siendo victoriosos de algo que ni siquiera lo es. Oh Señor, te damos gracias porque tú haces todas las cosas perfectas, y en esa perfección, en esa voluntad, en esos propósitos que tú tienes para nosotros, Señor, nos has permitido el poder tener conocimiento acerca de esto. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para poder discernir los siguientes temas. Gracias, gracias, Dios mío, porque tú eres bueno para con nuestra familia. Ayúdanos para ser vencedores, para ir de victoria en victoria. Ayúdanos como Presbiterio Colima, Michoacán, para ir de victoria en victoria, Señor. Gracias te damos, gracias te damos. Bendito Padre Celestial, por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, hemos culminado este mes. Damos gracias a Dios que nos ha guardado ya 7 meses de este año de gracia 2022. Vamos a leer nuestro Salmo 23, que nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios.